paso firme de miles de guerreros sarracenos hará que un temblor recorra toda Europa. Todos alzaréis la vista y gritaréis: «¡Sálvanos!». Y yo os susurraré: «No, pues todos sois culpables». Los reyes avariciosos que arman sus ejércitos, los papas que desatan guerras, los iluminados que os han convencido a todos de que matar infieles os hará ganar un buen lugar en el reino de los cielos. Los huérfanos, los indigentes y los ermitaños. Cuando el pequeño Artal abandone este monasterio ya será tarde. Ya sabrá todo lo que necesita saber para ingresar en la orden de los caballeros templarios. Jerusalén ya habrá sido conquistada por los cruzados. Miles de muertos mancharán sus calles y cubrirán de odio y rencor las iglesias, las mezquitas y las sinagogas. Y todo por vuestra culpa, por vuestra culpa, por vuestra grandísima culpa. Se la llevará a su castillo, la echará al fuego y esa misma noche celebrará un suculento banquete. Ya puedes ir olvidándote de tu vaca. Pero si roba tu tierra, ella seguirá allí, no podrá llevársela. Podrás visitarla siempre que quieras y no podrás olvidarla. Año de gracia de 1118. Los cristianos gobiernan en Jerusalén. La Orden del Templo nació en una época de fe exacerbada por toda Europa. La realidad de la Jerusalén de esta época es un territorio muy confuso, en el sentido de que las fronteras están prácticamente en disputa con los musulmanes y que disponen los cristianos de muy pocos caballeros y de muy pocos soldados para defenderlos. Después de la primera cruzada, la mayor parte de los caballeros y los soldados han regresado a sus casas, han vuelto a Occidente y, en consecuencia, las tropas que han quedado son relativamente reducidas. Sí que es cierto que muchos cruzados, una vez que han cumplido el objetivo de conquistar Jerusalén, muchos de ellos deciden retornar a casa. El reino de Jerusalén es muy pequeño y desde el principio, frente a todo lo que se le viene encima, toma una actitud estratégica defensiva. Tierra Santa es una zona de amplio tráfico comercial. Claro, al ser una zona de amplio tráfico comercial, hay una serie de bandas que se dedican a asaltar tanto a las caravanas como a los peregrinos. La peregrinación a Tierra Santa era una experiencia muy peligrosa. Normalmente el peregrino no llegaba a salvo. Esto genera una automática necesidad de soldados, una automática necesidad de policías que protejan a los peregrinos, que protejan a los ciudadanos y que en consecuencia se hagan cargo del reino que se acaba de conquistar. Y hubo una serie de caballeros mandados por Hugo de Payns que se ofrecieron a proteger la llegada de los peregrinos a Tierra Santa. Y fueron los primeros caballeros templarios. Balduino II, rey de Jerusalén. Hoy recibirás a 9 caballeros, los más puros y leales de todos los que combatieron en Tierra Santa. Nueve caballeros que no acuden a ti en busca de un título o de nuevas oportunidades. 9 de los pocos que han elegido quedarse para defender tu nuevo reino. Quizás sus ropas no sean las más apropiadas para presentarse ante un rey. Están sucias y gastadas, pero fíjate en sus armas.
Si quieres seguir sentándote en ese trono, vas a necesitar hombres que sepan para qué sirve una espada. Se hacen llamar los pobres caballeros de Cristo y los lidera un noble segundón llamado Hugo de Payens. Él te narrará muchas de esas batallas de las que tú tanto te enorgulleces. Ellos sí pudieron verle la cara al enemigo. En 1118, 9 caballeros le proponen al rey Balduino II, ya de la Jerusalén cristiana, fundar una nueva orden de caballería como apoyo a los peregrinos que llegaban a Tierra Santa. Esa entrevista con Balduino, esa iniciativa que tiene el rey de Jerusalén de utilizar, de instrumentalizar a ese grupo de caballeros, realmente es decisivo a la hora de explicarse el nacimiento de la Orden del Temple. Todo eso empieza con 9 monjes, que el número, como sabes, es un número especial, el número 9. El 9, siempre se habla de los números, también la numerología, ¿no? ¿Por qué el 9? Dicen que cada una de las afiladas puntas de la cruz templaria representa a cada uno de los 8 caballeros. Y el eje central de esa cruz, ese serás tú, Hugo de Payens. Estas crónicas que hablan de un número concreto, el de 9, bueno, está muy relacionado con la numerología, la cábala, el esoterismo, el aspecto mágico de las matemáticas que tenía en la Edad Media. Los 9 caballeros del Temple realmente eran algunos más. 9, 10 o 12 eran muchos. Para un rey en una situación muy delicada desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista militar, un puñado de hombres bien adiestrados podían ser sencillamente decisivos. ¿A cuántos duques, condes y reyes has obedecido, Hugo? ¿Cuánta mediocridad has tenido que conocer para no querer servir a ninguno más? Hugo de Payens evidentemente es un innovador. Esa idea de mezclar, de fundir el monje con el soldado, a nadie se le había ocurrido hasta entonces. No sé muy bien si era un romántico, pero desde luego él lo que predica desde un primer momento es que tiene que haber una serie de soldados preparados para la guerra que sepan combatir para defender a los peregrinos que van al Santo Sepulcro. Debió ser un personaje muy carismático porque convenció a todos y partir de cero era complicado. Y lo consiguió, sin duda lo consiguió. Balduino II, rey de Jerusalén. Me sangran los oídos al escucharlo. ¿Realmente crees que Cristo necesita de un rey que gobierne su reino? Tu soberbia se irá agrandando con los años. Incluso te harás enterrar en la iglesia del Santo Sepulcro, como si eso te garantizase un buen asiento en el reino de los cielos. Hoy entregarás la custodia del templo de Jerusalén a Hugo de Payens y a sus pobres caballeros de Cristo. Sabemos que la Orden del Temple recibió del rey nada menos que una parte del Templo de Salomón para asentarse por primera vez. Esta orden tuvo como primer nombre los pobres caballeros de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la tradición que el rey Balduino les entregó las caballerizas de lo que sería el antiguo templo de Salomón, y pasaron a llamarse Orden del Templo de Salomón. Lo primero que se da cuenta el rey de Jerusalén es que necesita tener un ejército permanente, tener un núcleo, una élite que sirviese de núcleo central del ejército. Lo que es importante es que el rey de Jerusalén vea la oportunidad que le ofrece un conjunto de caballeros dedicados, en último término, a defender el propio reino de Jerusalén. Hay un cierto misterio, ¿no?, con los orígenes de la Orden del Temple. ¿Por qué un caballero, Hugo de Payens, un feudo de segunda categoría, por qué consigue esta donación? Yo creo que Balduino II, que acaba de heredar unos meses antes el reino, tiene una escasa capacidad política y lo que hace es apoyarse en toda aquella gente que cree que le puede, de alguna forma, echar una mano para la defensa de su reino, para la defensa de su capital, que es Jerusalén. El templo construido por Salomón ha sido tantas veces profanado que el día en el que tú, Hugo, y tus caballeros entráis en él, solo hallaréis ruinas. Porque el templo ya no existía. El templo de Jerusalén fue arrasado. Ya no era el mismo templo de Salomón.
Era el cuarto templo que los hebreos construían en Jerusalén, el templo de Herodes el Grande. Este será vuestro templo. Aquí permaneceréis 9 años, los primeros 9 años de los primeros 9 templarios. Y es en esos 9 años cuando se dispara la imaginación, entonces se cree que encontraron el arca, se cree que encontraron la lanza de Longinos. Hay muchas teorías sobre qué hicieron los 9 caballeros templarios durante 9 años en el templo. Lo cierto es que es un enigma. ¿Qué hicieron allí los templarios durante tanto tiempo? Probablemente esos 9 fundadores que estuvieron 9 años sin proteger a nadie, porque no protegieron a nadie, aunque era su misión, hicieron algo más que rezar aquellos 9 años que estuvieron en Jerusalén. Como no sabemos lo que hicieron o dejaron de hacer, tampoco sabemos si encontraron o no encontraron nada. Es decir, todo lo que se diga, evidentemente, es pura especulación. Sobre los primeros años del Temple hay pocos datos, evidentemente, y los que hay incluso pueden ser controvertidos, confusos e incluso discutibles, ¿no? ¿Qué hacen los templarios, los primeros templarios durante estos 10 años? No tienen una regla, no tienen tan siquiera un hábito. Si hacemos caso a algunas crónicas, no tienen ni ropa con la cual vestirse. Al parecer, junto con el lugar, junto con el edificio, el rey Balduino II les entrega también ropa, caballos, en fin, lo mínimo que es indispensable para lo que se supone que iba a ser, que sería después una orden de caballería. ¿A qué se dedicaron durante estos primeros años? En teoría defender a los peregrinos, pero en realidad estos 10 primeros años son un fracaso monumental. No consiguen nada, no consiguen crecer, no consiguen que entren en la orden nuevos adeptos. No había una forma, diríamos, una forma reglamentada de hacerse caballero. Simplemente bastaba con decir, yo quiero ser caballero del templo, yo quiero estar aquí, en este lugar, en el templo, y defender a los peregrinos, defender a la cristiandad, entregar mi vida al servicio de este ideal. Año 1125 de la era de nuestro Señor Jesucristo. Los cimientos de la iglesia parecen temblar cada vez que abres la boca. ¿Crees que la misma iglesia que cubre sus muros con oro no debería cubrir a sus hijos con harapos? Y haces bien. Deberías hacer que se avergüencen por ello. Eres Bernardo de Claraval, el padre espiritual de la Orden del Císter. Tu nombre es ya conocido por todos. Tu labor hará que vuestras abadías florezcan por toda Europa. Sienta las bases de una orden como es el Císter, que se extiende como la pólvora, fulminantemente, atraviesa Europa como un rayo. Se irguieron más de 300 abadías por Europa y tras su muerte llegaron a ser 700. Bernardo de Claraval es otro de los grandes visionarios. No llegó a ser papa, pero tenía más prestigio que cualquiera de los papas de su tiempo. Muy austero en su forma de vivir, él se desprendía de cualquier tipo de bien material, apenas comía, porque tenía problemas de úlceras por su mala alimentación, porque tenía esa idea de la austeridad, de la pureza absoluta, casi no comer, ¿no? Elige bien tus palabras, Hugo. No estás escribiendo a un abad cualquiera. El apoyo de Claraval a vuestra causa podría ser decisivo, pero has de convencerle. Bernardo de Claraval era primo, era pariente de Hugo de País, por tanto lo conocía. Sin San Bernardo de Claraval, sin este abad, realmente el Temple no hubiera sido lo que fue. Esos pobres caballeros que custodian el templo de Jerusalén parecen realmente dispuestos a consagrarse a Dios, a proteger la cristiandad. ¿Acaso no es esa la obligación de todo buen cristiano? Los templarios crecen poco durante los primeros años. La regla era muy nueva, aunque ya contaba con los votos de castidad, pobreza y obediencia. Solo cuando Bernardo de Claraval escribe el elogio de la nueva milicia para incentivar a los nobles a que ingresen en esta nueva orden, será cuando la orden del Templo de Salomón empiece a crecer. Sí es cierto que San Bernardo tiene un papel importante. Entre otras cosas, escribe todo un tratado, el elogio de la nueva milicia, que es una apología, es una justificación de los templarios. Donde dice que los caballeros templarios son los cristianos más puros, más perfectos, que eso es lo que hay que hacer, que a eso es lo que tiene que tender todo buen cristiano.
Es el primero que sienta las bases en una larga carta donde explica por qué la necesidad de que los monjes se conviertan en guerreros, cojan la espada y puedan matar. San Bernardo y por tanto Hugo consideraban la Orden del Temple como un cuerpo de elegidos, de personas entregadas a Cristo, entregadas a Dios, que debían empuñar las armas, que no tenían miedo, que eran auténticos valedores de la fe de Cristo, eran sus depositarios, eran nada menos que guerreros que estaban dispuestos a entregar su vida, a convertirse en mártires por la fe. Reviste tu cuerpo con la armadura de acero y tu espíritu con la coraza de la fe. Ese es el verdadero valiente. Ese libro de Bernardo de Claraval, El elogio de la nueva caballería templaria, es realmente el texto que abre las puertas. Para que una orden de ese tipo funcione, hace falta una regla, hace falta una disciplina, hace falta una organización. Bernardo de Claraval, que sabe que los templarios no tienen esa regla, simplemente la idea, que se han constituido allí unos cuantos caballeros, que tienen un lugar común, etcétera, una vida en común, ve el objetivo perfecto. Él, que es un cisterciense, que conoce muy bien la organización de una comunidad, sabe que para que funcione un monasterio todo tiene que estar en orden. ¿Qué ocurre, pequeño Ardal? ¿Tan difícil te resulta abandonar este monasterio? No temas. Eres un hombre fuerte y temeroso de Dios. Nada podrá hacerte daño. El convento en el que te criaste estará a salvo. Bernardo de Claraval se da cuenta de que eso es lo que hay que hacer. Que esa orden que se ha fundado en Jerusalén es realmente el ideal que él persigue. La mezcla perfecta y casi pura entre el hombre que se entrega a Dios en el monasterio, pero que a la vez se entrega también para la defensa de esa idea de la cristiandad mediante el uso y la práctica de las armas, los templarios. Los monjes han hecho de ti un hombre obediente, disciplinado y buen conocedor de la palabra de Cristo. Ya sabes todo lo que necesitas saber, pues el temple es la espada de Dios y tú, templario, pronto serás el brazo fuerte que empuñe su ira. Despídete de estos muros, no los volverás a ver. Malditos cristianos, no habéis entendido nada. ¿De verdad creíais que el Islam permanecería agazapado? Aún conserváis 4 reinos en Tierra Santa, pero pronto todas las fronteras serán atacadas sin compasión. Cuanto más fuerte gritéis invocando una nueva guerra santa, más fuerte será el eco que os contestará: Jihad. Jihad, que significa esfuerzo por la causa de Dios, puede ser un esfuerzo de tipo militar. Es una forma de guerra santa. El yihad se divide en 2 tipos, el yihad mayor y el menor. El mayor, que es el principal y el más importante, es el esfuerzo por la comunidad. Es la vida dedicada al trabajo y al correcto seguimiento de los ideales musulmanes. El menor, por ello menor y menos importante, es el que se dedica a la guerra, a la expansión de la fe. Y este es el que hoy por día, por desgracia, impera dentro del concepto de la yihad. Da lo mismo que adviertas a los infieles, ellos no creen. Alá ha sellado sus corazones y oídos y tendrán un castigo terrible. Son 2 religiones que pertenecen al mismo tronco monoteísta y que sin embargo están patrocinando un enfrentamiento que a fin de cuentas es el enfrentamiento por el Mediterráneo. Cuando le preguntaron al mensajero de Alá cuál es la mejor yihad, él dijo: la mejor yihad es aquella en la que tu caballo ha sido degollado y tu sangre derramada. Es muy difícil, pero debemos de evitar que nos caigan bien o mal los personajes, porque eso implica un juicio de valor y implica introducir un elemento de juicio, de moral. Los historiadores no somos jueces y no tenemos que decidir quién es bueno y quién es malo, ¿no? Tenemos que explicar una realidad.
Mis queridos caballeros del templo, no sabéis cuántas leyendas llegarán a escribirse sobre vosotros. Unos dirán que os vieron desenterrar tesoros y otros que os vieron esconderlos. Habrá quien jure haberos escuchado practicar ritos prohibidos e incluso cargar con el arca de la alianza, cubriros con el santo sudario, comer del fruto del paraíso y llegar a beber del mismísimo grial. Hasta ahora, yo solo os he visto tomar medidas de vuestro templo. ¿O hay algo que no nos queréis contar? San Bernardo de Claraval incentiva una misión que hoy no sabemos exactamente cuál era, pero sí sabemos que existía un interés en conocer algo del cristianismo primitivo. Es verdad que hubo un intercambio de documentación entre Bernardo de Claraval y esos 9 fundadores que se van a Tierra Santa, en el que parece ser que sí que encontraron objetos sagrados. Conocimientos, tal vez manuscritos antiguos, algo más de lo que se sabía hasta la fecha. Lo más probable, por lo que se deduce de la documentación de Claraval, es que encontraran documentación o el Arca de la Alianza, que también aparece mencionada, pero básicamente documentación. Se hicieron traducciones de esa documentación y que en esa documentación había cosas que para ellos eran muy importantes. No se sabrá nunca qué. La Orden del Templo, siendo una orden que surge en el seno de la Iglesia Católica, tiene vestigios de cristianismos de otros orígenes, no exclusivamente católicos. Por ejemplo, la idea de que Jesús tuvo un hermano gemelo. Es una idea que está en la Biblia. Hay un pasaje en el que se hace referencia a Tomé, y a ese Tomé se le califica como Dimos. Dimos es la palabra griega para hermano gemelo. El templo tenía secretos como ese, secretos evidentemente peligrosos. Es bonito, ¿verdad? Porque al no saberlo siempre podremos imaginar lo que queramos. Esto está muy bien, ¿no? Es fantástico. Siempre tendremos esa puerta, esa ventana abierta a poder creer lo que queramos y a escribir los libros que queramos imaginando lo que queramos, ¿no? Porque realmente es que no se va a poder saber jamás. Pasado un tiempo, los caballeros de la Orden del Templo ya habían liberado todos los caminos de los ataques que mercenarios y musulmanes perpetraban contra los desgraciados que iban hasta Tierra Santa para pisar el mismo suelo que Jesucristo pisó. Los peregrinos que volvían contaban la historia y la valentía de estos caballeros que habían jurado ser pobres, fidelidad a Dios, que habían jurado silencio y no tener relaciones con mujeres. Se les consideraba unos santos. Por Europa corrió esta leyenda y no hubo hijo de un noble que no se ofreciera para ir a Tierra Santa. Bien, bien, Hugo. Veo que por fin lo has entendido. Es el momento de que regreses a Europa y recojas el fruto de todas esas leyendas que has sembrado. Dime que no echabas de menos el olor de estos bosques. Ya no sois 9 andrajosos caballeros que escoltan caravanas de peregrinos a Tierra Santa. Te has labrado muchas y muy buenas amistades entre los poderosos. Bernardo de Claraval se deshace en elogios hacia tu milicia. Los nobles inculcan a sus hijos esos mismos valores y los reyes desean conocerte. Te aseguro que todo el mundo escuchará alguna vez las valerosas gestas de Hugo de Payens y sus templarios. Inicialmente lo que él hace es volver efectivamente a Occidente para recabar esos apoyos y para proceder a una institucionalización y a un reconocimiento oficial por parte de la Iglesia occidental. Ahí está el Concilio de Troyes.
Bernardo de Claraval pidió que se convocara un concilio, el Concilio de Troyes, para establecer una regla para los caballeros templarios. Llega esa comitiva dirigida por Hugo de Payns. Llega en 1127 a Europa y es entonces cuando es oficializada esta orden monástica y militar al mismo tiempo. Relatarás a todos los presentes los humildes comienzos de los pobres caballeros de Cristo y la difícil situación que se vive en Tierra Santa. Tendrás que leer uno por uno los 72 capítulos de la regla redactada por Bernardo de Claraval. Mandamientos bajo los que viviréis como monjes y como guerreros para el resto de vuestras vidas. Seréis los únicos caballeros con derecho a portar una capa de color blanco, pues no habrá caballeros más puros sobre la faz de la tierra. No tendrás que obedecer a ningún reyezuelo nunca más. Los templarios solo obedecerán a Dios y a su representante en la tierra, el Papa. El Papa permitió que se llevara una cruz roja sobre el manto blanco, una cruz de color rojo que simbolizaba la sangre de Cristo. El fuego del Espíritu Santo asciende sobre el blanco de la pureza. Para mí el rojo no representa solo el sacrificio, también representa el fuego del Espíritu. Capítulo 22 de la regla del Temple. Los caballeros llevarán siempre hábitos blancos. No le estará permitido a nadie más que a los nombrados caballeros de Jesucristo. Capítulo 25. El que quiera tener lo mejor, tendrá lo peor. Capítulo 70. Se evitará la envidia, los celos, la murmuración y las confidencias como si fueran la peste. Capítulo 72. Ningún hermano besará a viuda, ni a virgen, ni a amiga, ni ninguna otra mujer. La regla establece cada uno de los movimientos que realiza un templario desde el momento en el que se levanta hasta el momento en el que se acuesta. Regula cómo debe vivir un templario en su convento, pero también regula cómo debe vivir en campaña. Regula también cómo se nombra un maestre o cómo se nombra un nuevo hermano que desea ingresar en la orden. Los templarios debían ser, según la regla, los primeros en llegar al campo de batalla y los últimos en irse. Y estaba prohibido retirarse. Venerables hermanos, habéis dicho adiós eterno al mundo. No temáis a la aproximación del combate y estad listos para recibir la corona del mártir. Tomaré el cáliz de la salvación e imitaré en mi muerte a la de nuestro Señor. Porque Cristo dio su vida por mí y yo estoy preparado para dar mi vida por Él. Cuando se entraba en la orden de los templarios, tenían prácticas de iniciación bastante violentas. Se preparaban para el sufrimiento y de ahí la dureza de esas prácticas. El templario es un soldado y el templario tiene que estar preparado, evidentemente, para lo que un soldado recibe de preparación, es decir, para la guerra. De la guerra se mata y se muere, claro. Tienes que estar preparado para matar y tienes que estar preparado para situaciones realmente tremendamente crueles e incluso criminales. Capítulo 14 de la regla. Se beba agua o un poco de vino con agua, solo cuando sea voluntad del maestre. Capítulo 16. Dar siempre gracias con un corazón humilde. En el caso de esas torturas que se podían llegar a hacer sobre el nombramiento, podían ser comprensibles como condicionamiento ante lo que les podía esperar en caso de caer prisioneros. Un templario recibía un estricto plan de formación que pasaba por una serie de circunstancias que anulaban en cierto modo su personalidad, su propia forma característica individual de ser de cada uno de ellos. Se convertían en instrumentos absolutamente fríos de una maquinaria que era la orden del tiempo. Queda esa imagen
del caballero templario como una especie de máquina de matar, de máquina fría, que cumple a rajatabla y de forma absolutamente ciega las órdenes de su maestre. Capítulo 18 de la regla. Sed puros, porque yo soy puro. Sed santos, pues yo soy santo. A mí me da la impresión de estar en presencia de unos soldados parecidos a esas películas que hemos visto de los marines norteamericanos que les lavan el cerebro y que se convierten en verdaderas máquinas de matar. La Orden del Temple era una auténtica unidad militar de élite, donde había dos rasgos fundamentales que la diferenciaban del resto de caballeros feudales, y era una obediencia y una disciplina absoluta. Caballeros que renuncian a todo, al dinero, a la fama, a la fortuna, por un ideal, en función de unas órdenes con las cuales, pues evidentemente ahora yo no estaría muy de acuerdo. Año 1128 de la era de nuestro Señor. Cada invierno parece más frío que el anterior, y este es un largo viaje. Tras entrevistarte con el Papa en Roma y haber sido reconocido en Francia como primer maestre de la Orden de los Templarios, tú, Hugo, dirigirás tus pasos hasta el extremo occidental de la península ibérica. ¿Qué tiene que ver todo esto con la península ibérica o con Portugal? Tanto los condados portugueses, futuro reino de Portugal, como Aragón, son las regiones de Europa, junto con Francia, a las que los templarios llegan primero. Doña Teresa, condesa de los condados portugueses, te has aficionado tanto al poder que no soportas la idea de no hacer siempre lo que se te antoje. ¿Qué es lo que tanto te ha atraído de estos caballeros? ¿Acaso no sabes que han jurado castidad de por vida? Era condesa de los condados portugueses, pero en el fondo aspiraba a ser reina. Era una mujer decidida, una gran diplomática. Creó intrigas de todo tipo entre Galicia y León. Se cree que los templarios podrían haber llegado incluso antes del Concilio de Troyes, en el año 1126, pero de lo que no hay ninguna duda es que en 1128 Doña Teresa les donó el castillo de Sur. El primer castillo de la Orden del Temple no se edificará en Tierra Santa, sino aquí, justo en la frontera entre el Islam y los condados de Doña Teresa de Portugal. Este será el primer castillo templario. El primer lugar será una parte de la frontera entre la Lusitania ocupada por el Islam y la parte ocupada por los cristianos, los condados portugueses, que tenían su frontera sobre el río Mondego. A diferencia de otras donaciones que recibieron los templarios en Europa, en la península ibérica, las donaciones tenían otra misión. Mientras en Europa su función era la de recaudar fondos, en Portugal su misión era fundamentalmente la de participar en la cruzada ibérica. Porque al mismo tiempo que había una cruzada en Oriente, en la península ibérica, que estaba ocupada por los musulmanes en un 90%, también existía este espíritu de cruzada. Inicialmente, la misión de los caballeros fue la de proteger a los peregrinos, pero luego cambió y pasó a ser la de proteger también los territorios. Y es entonces cuando se instituyen como una orden auténticamente militar, como un ejército. Después de recorrer entre 1028 y 1029 los diversos reinos y estados europeos, ya pueden organizar un pequeño ejército. Ya no es ese grupo de 10, 15, 20 caballeros
que no tienen posibilidades económicas, que no tienen casi ni caballos, ya tienen una operatividad militar extraordinaria. Han recibido una gran cantidad de donaciones por todas partes, en Francia, en Escocia, en Inglaterra, en Portugal, donaciones en dinero, pero también donaciones en rentas, donaciones en tierras. Esta avanzadilla de los templarios vuelven a Jerusalén, ya vienen cargados de riquezas. ¿Por qué no comes, Bernardo? Supongo que has de predicar con el ejemplo. Esa austeridad tan extrema que promulgas terminará matándote. Deberías cuidarte un poco más. Año 1143 de la era del Señor. Los cristianos aún conservan 4 pequeños reinos en Tierra Santa. Pero Edesa, el más desprotegido de ellos, hoy mismo cambiará de bando. Nada podría oponerse a esa caballería turca que acaba de aparecer sobre la línea del horizonte. Las autoridades de la indefensa ciudad no tendrán más remedio que entregarla. Nada más conocerse la noticia en Roma, el Papa Eugenio III pedirá ayuda a todos los reyes de la cristiandad. Y tú, Bernardo de Claraval, serás el encargado de llevar a cabo esta divina misión, predicar la segunda de las cruzadas. ¿Sabes cómo te apodan las malas lenguas? Boca de miel, porque no hay nadie sobre la faz de la tierra a quien no seas capaz de convencer. También le llamaban el doctor meloso, relacionado con las abejas, como si emitiese miel cada vez que hablaba. Bernardo de Claraval tiene una capacidad para la retórica y para la grandilocuencia en los discursos realmente magnífica. Lanza una serie de soflamas tremendas. Abrí mis labios y hablé. Desaventurados los que no ensangrienten su espada. Y en ese momento se multiplicaron los cruzados. Quedaron vacías las ciudades y castillos. Difícilmente se encontrará un hombre por cada 7 mujeres. He dejado Europa llena de aldeas con viudas aún en vida. Esas serán tus palabras, Bernardo, no las de Dios. Eres tú quien les envía a cavar sus propias tumbas. Todas esas almas empachadas con la miel de tus palabras gritarán: dame una espada. No deja de ser un hombre que se cree dotado de una gran capacidad mesiánica. Y esa capacidad mesiánica la transmite evidentemente en todos y cada uno de sus discursos, que más que discursos en algunas ocasiones son verdaderamente soflamas para convencer a la gente, a los cristianos, de que tienen que cumplir con el precepto fundamental que es la defensa de la cristiandad. 2 gigantescos ejércitos de más de 70.000 hombres cruzarán Europa y se reunirán en Jerusalén. No han hecho este largo viaje para conformarse atacando pequeñas ciudades. Y el rey Balduino y sus temibles caballeros templarios pronto les convencerán de que, juntos, podrían partir hacia Damasco y conquistarla. La capital siria sí sería un excelente botín. Pero Damasco estará esperándoles. Las huestes del Islam ya saben cómo vencer a los cruzados y lo volverán a hacer una vez más. Tras 30 días de combate tendrán que retirarse con el rabo entre las piernas. La segunda de las muchas cruzadas que están por venir será un completo desastre para la cristiandad. En la Segunda Cruzada ya hay grupos de caballeros templarios que son capaces de participar con éxito en operaciones militares a nivel de lo que sería un combate en campo abierto. No sabemos exactamente cuándo aparecen en batalla, en la primera gran batalla, pero desde luego, en los años de la Segunda Cruzada, ya participan en campañas militares. Las cruzadas, como objetivo cristiano según los evangelios y según las ideas cristianas de fraternidad y de amor al prójimo, fueron un completo fracaso. Más tarde, el propio Bernardo de Claraval aceptó el fracaso de la Segunda Cruzada, diciendo que no fue culpa de Dios, pero sí de los hombres que no supieron mantener los valores cristianos. Desagradecidos, te
te culparán a ti de esta dolorosa derrota. Ese será tu fin, Bernardo. Postrado en cama, débil y olvidado. Hace tiempo que no retienes la comida y las piernas se te hinchan. Desde luego, San Bernardo de Claraval no es un cualquiera y su orden no es cualquier orden. Marcó unos siglos fundamentales de la historia de toda Europa. Te lo advertí. Tendrías que haberte cuidado. Tu vientre ya no soportará una noche más. Serás canonizado, así que, culpable o no, todos tendremos que llamarte San Bernardo de Claraval. Que fundamentalmente crea unas personas, un tipo de monje muy especial que se siente y se sabe sabio y superior. Bernardo de Claraval dice que son caballeros y también monjes, místicos, y que realizan un doble combate. Un combate contra los infieles, contra los enemigos de Europa y de la cristiandad, y un combate contra los enemigos invisibles. Un combate contra un demonio interior. Es muy importante saber que los templarios tenían un ideal, que no solo era de guerra física, sino que había un ideal con objetivos espirituales. Los caballeros templarios, al contrario de las modas europeas, en las que los caballeros iban vestidos con sedas y zapatitos con punta, que Bernardo de Claraval criticó duramente, diciendo que esos caballeros, que andan con zapatos de lujo y camisas de seda, son incapaces de combatir por la verdad y solo combaten por motivos frívolos. Los caballeros del templo, a pesar de no tener nada, de servir solo a Dios y a su fe, eran guerreros fantásticos. Hombres que habían adoptado los valores de la caballería, de defender a los otros, a los débiles, a los viejos, a las mujeres. Los romances que se leían en Europa, inflamados por los peregrinos que volvían y que contaban las aventuras de los caballeros templarios, mostraban a un hombre que había bebido del espíritu de la tabla redonda y de los caballeros del rey Arturo. Toda aquella gente que iba a Jerusalén para servir en la orden de los templarios, en el fondo lo que estaban buscando era la tabla redonda del rey Arturo.